conversamos un poquito con Marina del Poyeto, que nos importa mucho su opinión. Marina, hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Vos, gracias por atendernos, Marina, ¿eh? Muy bien. Bueno, empiezo por el principio. ¿Podría ser 6,6 la inflación de junio pasado? Sí, la inflación de junio va a ser baja. Vos acordate que Bueno, venías bueno, de baja. un... Baja, Sí, claro. baja en comparación. Vos venías de Claro, una obvio. inflación donde diciembre había dado 5, enero había dado 6, enero había dado 6, febrero había dado 6,6, marzo había dado 7,7, abril 8,4, y parecía, viste, que no tenía techo. El mes pasado a nosotros nos había dado más alto que lo que finalmente dio, después terminó dando 7,8, y este mes habíamos arrancado muy abajo con una oscilación, o sea, las semanas, tenías una semana con subas bastante fuertes, una semana casi sin subas, subas bastante fuertes, en promedio estamos en 6,6. Hay algunas cosas, por ejemplo, que tarifas no tuviste prácticamente este mes, solamente estos precios que están directamente indexados como el transporte. Los precios estacionales o volátiles, o sea, algunos precios como los de las frutas y verduras que te habían impactado muy fuerte en los primeros meses del año, de golpe no te pegaron, y la carne, que había sido, si querés, el disparador de la inflación de febrero a marzo, digamos, está tranquila. Entonces, de golpe, digo, todo lo que estaba subiendo dejó de subir y tenés, si querés, un ministro de Economía que está muy activo negociando directamente con las empresas que no suban los precios, sujeto al acceso al mercado cambiario. Bueno, te salió, o sea, un mes te salió. Digo, esto no significa que la inflación esté, digamos, en sendero descendente, como vos Sí, dijiste, un claro. número del 6,6% es extraordinariamente alto para un mes, pero Sí, bueno, viniendo de arriba y en el último dato que vas a tener previo a las PASO, bueno, digo, el gobierno toma respiro y cuando agarra un número se encarga de que se difunda mucho. sí, sí, claro. Bueno, yo encontré un artículo en un portal de noticias que te atribuía a vos ese número. ¿Eso es correcto? Es que ese número, el número nos da a nosotros, pero lo publicamos ayer, no el viernes. O sea, el viernes Ah, se lo comentamos a alguien y se viralizó. lo que pasa es que nosotros tenemos unos tipos raros. No, mentira, mentira. Lo encontré en un portal de noticias, digamos. Decía Marina del Pollito Pero dice por tal eso digo, cosa. se viralizó, Ah, digamos, hubo, sí. hubo alguien Bueno, que estuvo muy interesado en que se fue viralice. el fin de Pero semana, bueno, en rigor. No el viernes, fue el fin de sí, semana. sí, sí, es Fue el fin de cierto, semana. es todo el fin de semana. Exactamente. Bueno, bueno, y ahora, en relación con esto, viene un pronóstico mucho más adverso, ¿no? Que es el de la relación de las reservas con los próximos pagos, ¿no? Que son esta semana. No, a ver, vos pagaste la semana pasada Sí, 2.700 millones de dólares, de sí. los cuales la cuenta se hizo, 1.600 se pagaron con DEX, ahora explico por qué hago esa diferencia, Ah, y hubo 1.000 millones que se pagaron con yuanes, que en realidad yuanes o dólares en principio es lo es mismo porque es lo afecta a las mismo, claro. reservas netas. Eh, el número de reservas netas, digamos, en la cuenta del Fondo Monetario, después de este pago, estás en 5.000 millones negativos. Eh, Cuando, digamos, algunos hacen las cuentas y te dicen, bueno, restale también el oro, que son casi 4.000 millones de dólares, bueno, la cuenta son 9.000 millones negativas, y entonces ahí empezamos a todos asustarnos. La verdad que si querés, el abuso de las reservas es grosero. Eh, Ahora, la cuenta que yo hago de reservas líquidas no es exactamente igual, porque de nuevo, digo, vos le restás el oro porque decís no es líquido, bueno, sumame la activación de los yuanes, que eso, de nuevo, tampoco son propias, pero son líquidas. O sea, Sí, hay una distinción entre los que son las propias y las que son las líquidas. Vos podés tener reservas propias que no las puedes usar, o podés tener reservas líquidas que no son propias. Pero las líquidas también son muy bajas, en la zona de 1.500 millones. O sea, estás esperando desesperadamente dos cosas. Una, que el fondo te desembolse finalmente los 4.000 millones de dólares que te tendría que haber desembolsado a fines de junio. Y la otra es acelerar el uso de los yuanes para intentar que China te active 5.000 millones más de los ajá. 18.000 millones del swap. Es medio un trabalenguas, pero la verdad que estás contando los porotos. Estás tratando de llegar. En el medio, digo, toda esta discusión de las reservas, que parecía, digamos, si querés, fin de época,
se combina, digamos, con algunas noticias políticas, y que es lo que fue el cierre de las listas, y Massa candidato y ministro, y después, bueno, digo, la elección de la semana pasada, digamos, este fin de semana en San Juan, y lo que tenés es una reacción de los mercados que venía, si querés, de un poco antes, digamos, con un mundo que estaba de alguna forma ayudando, pero que en Argentina era más fuerte. Bueno, digamos, y esa reacción de los mercados de alguna forma te dio aire en términos de la brecha. O sea, vos venías con la brecha presionándote, con el Banco Central interviniendo todo. La reacción del mercado, y sobre todo lo que tuvo que ver con los precios de los bonos en dólares y la caída del riesgo país a la zona de 2.000 puntos básicos, le dio aire. Eso, más el dato de inflación, más, de nuevo, toma un poco de aire el gobierno, y la pregunta es si llegabas a las PASO o no. Bueno, es como que a las PASO llegás. Ahora, después de las PASO, que son el 13 de agosto, la segunda vuelta electoral la elección definitiva es el 22 de octubre, y si hay balotaje, recién es el 19 de noviembre, y el cambio de gobierno es el 10 de diciembre. O sea, falta un montón. Ahora, en el medio es como que, digo, ¿no? Como, ¿viste los jueguitos ¿no? Donde de golpe te quedabas sin vidas y te parecen 2 vidas más? Sí. Digo, no significa que vayas a terminar ganando, ¿no? Pero bueno, Sí. pues un poco esa la sensación que tuviste. Sí, sí. Acá está Willy, Marina. Hola Marina, un beso grande, ¿cómo estás? Igualmente. Bueno, muy bien, muy bien. Desde tu punto de vista, digamos acá, ¿dónde está el problema mirando los próximos meses y por supuesto la transición política? ¿Está en digamos, en la relación con el fondo y el tema, digamos, de los desembolsos del fondo y la deuda con el fondo? ¿O el problema es lo que hemos llamado tantas veces el tsunami de deuda en pesos, que además ahora está indexada y dolarizada para el año que viene prácticamente? ¿Cómo ves eso? A ver, yo lo que digo es que vos tenés una transición política, digamos, en países normales no estamos discutiendo, digamos, cuándo explota la bomba, ¿no? Digo, en países normales, si querés, hay políticas que trascienden los gobiernos, y no el que está tratando de patearle la pelota al que viene y el que viene tratando de que explote acá, ¿no? Esa, si querés, es la lógica. Acá no pasa eso. Yo lo que digo es hay dos cosas, digamos, que te pueden dañar la transición, o dos discursos, digamos, si querés, de la oposición, digamos, que te pueden acelerar la dinámica este año. Uno es el fondo. Yo creo que digamos, la revisión de hoy, o sea, la que tendrías que haber hecho a fin de junio, es sobre marzo. En marzo todavía estabas desviado del programa, pero el desvío era relativamente reducido. En septiembre, la revisión es sobre junio. Y sobre junio, ¿no? Digamos, el dato de junio, antes del pago al fondo, que en principio te lo deberían devolver, el desvío de la meta de reservas respecto al programa es de casi 12.000 millones de dólares, ¿no? Y el fondo, una cosa es que sean 2.000, 3.000, otra cosa es que sean 12.000 millones de dólares, ¿no? Es cierto que está la sequía, lo que quieras, pero el fondo te dijo, cuida los dólares. Y vos interveniste, y vos estás, si querés, habilitando más dólares a las importaciones de los que deberías, aunque obviamente el sector privado te dice, me estás dando menos dólares de los que yo quiero. Pero digo, estás en este tira y afloje con el fondo, pero lo que digo es, esta revisión de ahora, mis sensaciones va a estar, la de septiembre es después de las PASO, y el fondo ahí va a traer dos interlocutores. Uno es el gobierno, y el otro va a ser la oposición, ¿no? Y tira y afloje, porque al quien le explota la bomba va a volver a aparecer. El problema es que va a aparecer en mitad de una campaña, donde si querés el juego de Massa es competir, si querés, con el candidato más duro de Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich. Hay que ver, digamos, quién es el candidato. O sea, todavía las PASO no ocurrieron, sí, claro. Pero en ese discurso, digamos, la pregunta es hasta dónde vos podés ser halcón en una competencia con alguien que de golpe se presenta como moderado. Dicho eso, ese es un problema. O sea, el fondo es un problema por la escasez de dólares. Claro, obviamente. Al fondo no le sirve que entres en atrasos, al gobierno no le sirve que entres en atrasos, y a la oposición, si va a ser gobierno, tampoco le sirve que entres en atrasos. Con lo cual, al final de cuentas, Massa va a seguir negociando como negocia siempre, que es hasta el final, ¿viste? El juego de gallinas hasta el final. Vamos a ver cómo termina. La otra pregunta, que es la de la deuda de pesos, hubo 3 comunicados de Juntos por el Cambio hablando de la bomba de pesos. Sí. La verdad que la bomba de pesos, por distintos motivos, se fue desactivando. ¿Por qué se desactiva la bomba de pesos? Primero porque conseguiste, ¿no? Después de...
Claro. En realidad las deudas siempre se refinancian, Sí, o sea, claro. los países normales refinancian las deudas, no es que las pagan, las van refinanciando. El problema es que cuando vos tenías del otro lado un gobierno que te decía es una bomba, es una bomba, es una bomba, bueno, digo, lógicamente no se refinanciaba para el próximo gobierno, o sea, todo el mundo quería refinanciar dentro de este gobierno y salir antes de que tengas el cambio de gobierno. La verdad es que la bomba de precios explota antes, y fundamentalmente explota con un retiro de fondos de un organismo público, de lo que fue NARSA, un año atrás, en junio del 2022, y en ese momento, cuando explota la bomba de pesos, lo que apareció es un prestamista de última instancia, que es gracioso, porque uno dice, bueno, el Banco Central no es prestamista de última instancia, pero bueno, el Banco Central emitió pesos, todos los pesos que el sector privado no quiso, los emitió el Banco Central, ¿no? Digamos, toda la deuda que el sector privado no quiso refinanciar, la compró el Banco Central, emitió los pesos y después los retiró los pesos por LELIX. Entonces, bajó la deuda del Tesoro y sube la deuda del Banco Central. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos mirabas el dato de la deuda de pesos de mayo del año pasado, la mitad era sector público, la mitad era sector privado. Cuando la mirás hoy, el sector privado, en manos de privados, hay solamente un 30% del stock de deuda. Y la parte que te falta para llegar a la mitad son 20 puntos que están en manos del Banco Central. Que, de nuevo, la deuda en manos del sector público se va a refinanciar. La otra parte tuvo que ver con la negociación con los bancos, donde a los bancos les estiraste los plazos, le pusiste deuda pública en los encajes. Entonces, cuando vos mirás 30 puntos, la verdad que el grueso de los tenedores de esa deuda son los bancos, como dice Willy, está mayormente indexada, no toda al dólar, una parte es dólar, una parte es inflación, una parte es el dual, que es el dólar y la inflación, pero la verdad es que, digo, la deuda de pesos hoy no es el principal problema que tenés, es uno de los problemas de la agenda, si querés que viene, o sea, la verdad que te está dejando, yo digo, una dinámica de precios relativos distorsionada, parecida a 2015, con precios de los bienes ridículamente caros, precios de tarifas ridículamente bajos y un salario que, a diferencia de 2015, hoy pierde cerca del 20% en los formales y casi 40% en los informales. Te está dejando un Banco Central sin reservas, igual que en 2015, pero en 2015 vos tenías capacidad de tomar deuda en el mercado para recapitalizar el Banco Central, y hoy esa capacidad no está, por riesgo país de 2.000 puntos básicos. Te está dejando una economía con un excedente de pesos parecido al de 2015, si querés un poco más alto, pero no es demasiado más alto que el de 2015. La diferencia con 2015 es que en 2015 la mayor parte de los pesos que había además en la economía eran pesos, yo los llamo gratis, o sea, no pagabas tasa de interés, eran los pesos que tenés en el bolsillo o en las cuentas en los bancos gratis, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes de empresas que no remuneran. Y hoy el grueso de los pesos son cuentas remuneradas, entonces el cuasifiscal, déficit cuasifiscal, hoy es el principal factor de emisión de pesos de la economía. Para ponerte un número, el último mes la emisión de pesos por las LELIX, que son más de 15 billones de pesos, fueron 1,2 billones de pesos. Eso es un tercio de la recaudación del mes de mayo y junio que acaba de salir ayer. Eso es más que la suma del déficit, más que la suma de los desdoblamientos cambiarios, más que la suma de emisión de pesos del Banco Central para comprar bonos. Entonces lo que digo es, tu problema ya no es solo los precios relativos, el déficit, sino que hoy también tu problema es el cuasifiscal, y obviamente tenés un problema de deuda externa, de nuevo, con, si querés, flujos razonables, o sea, el perfil de vencimientos no es demasiado complicado, el problema es que es muy complicado para un país sin crédito. Claro. Ahora, la pregunta es, de nuevo, vuelvo a insistir con la idea de las vidas, porque es eso, o sea, parece, digamos, vas hasta el final, ¿viste? Y de golpe le aparecieron 2 vidas más. Si la alcanzan o no la alcanzan, no lo sabemos. No pero bueno, digo, pero mientras tanto, el peso se va devaluando. Paren un segundo. ¿Me bancás, Marina, un instante en línea? Ahí venimos, hacemos las noticias y ya venimos con Willy y con Marina del Pollito. Ya venimos, gracias. Bueno, son las 8:38, estábamos en una pregunta final de Willy para Marina del Pollito. Willy, adelante. Marina, gracias por esperarnos. Yo planteaba, en función de lo que planteabas de las LELIC y el Banco Central, que bueno, finalmente la deuda en pesos, entonces es el problema. Y en el medio es como que el peso se te va devaluando, es decir, más allá de que, ¿no? Es decir,
A ver, de Digamos, nuevo, la cuando yo hablé de brecha, cuasi fiscal, sí, estamos hablando de la deuda en pesos, pero claro. pero no o sea, precisamente, digamos, las LELIQs son parte de la deuda en pesos del Banco Central, Ujú, eh, y son parte de la enorme dificultad que vos tenés para después remover los controles de capitales si querés ir a un esquema cambiario más normal. seguro. Eh, Son parte, si querés, del diseño, requerís alguna definición en el diseño de un nuevo programa, de nuevo, cómo manejás ese overhang de pesos, ese excedente de pesos. Pero lo que digo es que la bomba de pesos en la definición de lo que tenía que ver con la deuda del tesoro, primero las LELIQs tienen tasa fija, Ujú, la deuda del tesoro tiene fundamentalmente tasa variable. así es. Entonces lo que digo es la dinámica de la deuda del tesoro, que parecía que era lo que se iba a terminar implosionando porque no tenías mecanismo de refinanciación, finalmente el Banco Central compró, vendió, digamos, y negociaste con los bancos y extendiste. Ujú. Lo, lo pateaste, o sea, hoy los vencimientos que te quedan de acá a las PAS, bueno, de acá a las PAS son muy pocos, digamos, pero de acá, digamos, al cambio de gobierno, Hiciste son un relativamente más mega estables. canje en pesos, digamos. Con un mega canje, por eso yo no estoy diciendo que esté bien, no le estoy poniendo connotación, lo que estoy diciendo ocurrió, digo, Ujú, después discutimos cuáles son los costos asociados. obvio. Con respecto a la devaluación, sí, vos lo que estás teniendo es un esquema de ritmo de devaluación diario, de crawling peg, donde lo primero que iba hasta ahora era la inflación, atrás venía la devaluación, acercándose en el ritmo de devaluación mensual a la inflación, la tasa de interés, y atrás venían los salarios, ¿no? O sea, es como que esa es la nominalidad, esa nominalidad iba cada vez más alta, ¿no? Esos números que yo decía desde diciembre hasta mayo, ¿no? Digamos, y ahora junio con un escalón más bajo, hay que ver qué es lo que hacen con el ritmo de devaluación. Parecían que lo están intentando moderar para ponerle una inflación más baja. Hay que ver qué hacen con la tasa de interés. De nuevo, digamos, van a intentar a lo mejor bajar un poco la tasa para evitar crear tantos pesos, pero no, siempre se te puede desanclar lo cambiario, con lo cual lo más probable es que la dejen ahí. Bueno, Ahora, dicho eso, vos, insisto, digo, tu problema no es solamente los precios relativos, sino que tu problema es la brecha. Ujú, Entonces, con una brecha cambiaria en la zona del 100%, bueno, la principal transferencia de ingresos te la coordina la brecha, ¿no? Digamos, hoy un exportador recibe la mitad del precio, un importador paga la mitad de lo que vale, la demanda de importaciones es infinitas y no importa cuántos dólares genera la economía, siempre el Banco Central no tiene dólares, con lo cual claro. tenés que Claro. corregir la brecha. El problema es cómo la corregís, dado los problemas de partida que tenés. En algún momento el programa económico que viene va a requerir una devaluación y obviamente, digamos, el que venga va a intentar que la devaluación la haga el gobierno actual y el gobierno actual va a intentar que la devaluación la haga el próximo. Exactamente, exactamente. Por lo Bueno, pronto, de nuevo, ganó aire. sí, señora. Ujú. bueno, es Marina del Pollito con nosotros. Gracias, Marina, te mandamos un beso, estamos en contacto pronto, ¿eh? Igualmente, gracias a ustedes. Chao, chao.